amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, el sabor de la gaitica y con la gaita, pues la Navidad es el sentimiento venezolano en este momento, cuando ya estamos a 5 de diciembre del 2023, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta la Arauca Binacional para llevarles la información aquí en Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peral. Iniciamos la jornada informativa en Siempre Venezuela con información. Bueno, resulta que tenemos un brujo más efectivo que Harry Potter, un hombre que es capaz de ocultar detrás del manto de la invisibilidad votantes y votos y que transforma mágicamente el número más bajo en el número más alto. Ni siquiera en los tiempos de Chávez, cuando Chávez convocaba grandes masas al proceso electoral, se había visto esta magnitud de votos que pasaron por debajo de la cuerda porque nadie los vio, pasaron por debajo del escrutinio del público porque nadie los fotografió, pero de una manera muy conveniente, muy convincente, el es Contralor General de la Nación y ahora presidente del Consejo Nacional Electoral, señor Elvis Amoroso, nos ha dicho, fueron más de 10 millones de votos, 10 millones 400 y tantos mil de votos de los venezolanos que se manifestaron en este referéndum consultivo celebrado el pasado domingo. Y oh sorpresa, no tanto porque no nos esperábamos la trampa, sino por el hecho del número, del significado, de lo que se ha manifestado en estos números, que nos han dejado perplejos porque de una manera impúdica, ese es el término, impúdica, pues nos han dicho que fueron a votar los que nunca votaron y están los suficientes votos para darle una contundente victoria al régimen de facto en este proceso de el referéndum consultivo del pasado domingo. Pues bien, ellos mismos se creen sus mentiras, ellos mismos se creen sus desarrollos, pero hemos descubierto la nueva facultad del músico, cantante y ahora brujo, señor Elvis Amoroso, quien nos ha puesto la varita mágica y nos ha dicho son 10 millones y medio de votos. Bueno, habrá quien se los crea, pero la verdad es que todo el pueblo venezolano, la gran mayoría del pueblo venezolano, incluso los militares, se ponen muy convenientemente la venda en los ojos, vieron lo que pasó el domingo y saben la verdad verdadera de esto. ¿Qué implicaciones trae esto? Implicaciones muy concretas. La primera de ellas es que el gobierno arranca nuevamente la ruta que tenía prevista con el tema del referéndum consultivo. Y es la ruta más enrevesada, más enredada, más confrontacional y menos legal, que es el tomar posesión del Esequibo. Y ya de hecho, algunas brigadas militares se han visto en esa zona después de tantos años de abandono y abandono y abandono, pues ahora es común ver en estas zonas de frontera con el Esequibo movilización militar que fíjese, ya según los propios militares, ha llegado hasta la Guayana Esequibo. ¿Y qué ha sido esto? Unidades sanitarias y de ingeniería de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron desplegadas en el territorio de lo que será oficialmente, antes de que termine este año,
el estado Guayana Esequiba. Esto lo evidencia la información suministrada por el Comando Estratégico Operacional y su comandante en jefe, el general Domingo Antonio Hernández Lara, a través de su cuenta en X. Ha señalado que tras el resultado del referéndum consultivo y según el anuncio que realizó el Consejo Nacional Electoral, han comenzado las acciones para materializar dicho mandato. Las preguntas señalan la posibilidad de acción por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en territorio. Y bueno, ya ellos están en territorio haciendo labores que han afirmado de atención a los pobladores locales en lo que identifica como la Guayana venezolana y Victoria Esequiba. El general en jefe, sin embargo, y esto lo dice Espacio Público, no indica con precisión en qué parte del territorio Esequibo se está haciendo estas acciones. Y bueno, uno a Malaya lo han acostumbrado a mal, a dudar de esto que dice el gobierno, porque por otras experiencias hemos aprendido. Y bueno, no sabemos dónde se están haciendo estas acciones, pero el abundante material gráfico presentado por el general y el abundante y el accionar de la Fuerza Armada Nacional hace pensar que tal vez sí, tal vez ahora estén en el territorio el Esequibo. Se entiende también, según Espacio Público, que van hacia el escudo guayanés. El escudo guayanés trata de una estructura geológica muy antigua que comprende los territorios de Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Pero el general no es bobo, él no dice dónde está, ni confirma dónde está, pero dice que está en el territorio Esequibo, y esto lo muestra la página de Control Ciudadano y en un comentario hecho por la directora de Control Ciudadano, la abogada Rocío San Miguel. Bueno, avanzan ellos en sus acciones, vamos a ver hasta qué punto van a avanzar. Y bueno, la pelota la tiene ahora la Asamblea Nacional, que muy probablemente convocará a sesiones extraordinarias para aprobar esta ley del nuevo Estado Esequibo y cambio que se debe hacer en todo el régimen legal venezolano para la creación de esta estructura. Pero esto ya ha tenido reacciones internacionales. Estados Unidos ha dicho que esto no es una solución y el régimen de facto le ha respondido que el gobierno va a cumplir el mandato del pueblo porque el mandato, voz del pueblo, voz de Dios, voz populi, voz Dei, como se dice en latín. Y ahora pues vamos a tener entonces esta situación interesante en el tema de los resultados del referéndum consultivo y su implementación, que ellos parece no quieren perder tiempo en esto y bueno, van adelante. Lo que no han dicho, y es lo que realmente nos preocupa, es qué se va a hacer con la presentación de la contramemoria en la Corte Internacional de Justicia, que sí es el verdadero elemento vinculante, porque lo que decía la Corte Internacional de Justicia es lo que va a aceptar la comunidad internacional y no cualquier bravuconada o cualquier acción de violencia o cualquier acción de militares. No se fijan así las fronteras en los tiempos modernos. Parece que esto se ha olvidado. Pero bueno, son muchas cosas que entonces quedan en el marco de esta situación de los resultados del referéndum consultivo. Hoy, el diario Tal Cual
publica un trabajo interesante donde hace un análisis de los resultados, pero sobre todo un análisis de las lecciones que deja tanto para el oficialismo como para la oposición en Venezuela el tema político electoral. Mariano de la Alba, asesor senior de Crisis Group, asegura que este evento fue un globo de ensayo para el oficialismo sobre su capacidad movilizadora de cara a unas presidenciales que se prevén para el segundo semestre de 2024. Se sabe que hay un gran descontento del lado de los electores. No hay que descartar que algunos sí votaron, se movilizaron porque lo consideraban un tema importante, pero también es evidente que hubo otro grupo que votó porque fueron invitados, y esto de invitado va entre comillas, a hacerlo, porque son funcionarios públicos, tienen algún tipo de asistencia o sueldo por parte del gobierno. Señalan que la baja movilización no es buena noticia para el régimen, dada la proximidad de la elección presidencial del año que viene. Debe generar preocupación para el gobierno y la afinación va a venir por ambos lados. Van a tratar de mejorar la movilización, probablemente esperando que producto de una potencial mejora de la economía tengan más recursos. Pero al mismo tiempo, creo que lo que vimos este domingo, dice el señor del Alba, va a hacer que el gobierno sea renuente a permitir mejoras para una elección competitiva, porque sabe que toda mejora, toda apertura que haga, consolida el triunfo de la oposición, que hoy por hoy tiene el mango agarrado de la sartén. Y por su parte, en este trabajo que prepara el diario Tal Cual Digital, Piero Trepigione, politólogo y consultor en opinión pública, recalca que hay un severo cuestionamiento al liderazgo de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela. Su forma de llevar al país, hay una profunda necesidad de cambio que supera incluso el 80%. La gente no se conectó con el exequivo como tema de liderazgo del presidente de facto e hizo que no hubiese espontaneidad en la votación o que fuese mínima. Sobre el arrastre de la maquinaria partidista y el peso que tenían los procesos electorales, el politólogo destaca que hay un desgaste, una fricción de la base del PSUV y la teoría que mejor explica lo que está pasando en el PSUV es la teoría de la ley del hierro de la oligarquía del sociólogo alemán Robert Mitchell, donde se trabajó la forma en la que el liderazgo de los partidos se va desconectando y apartando de sus bases. Y eso es lo que vimos en esta acción, este proceso celebrado para el referéndum consultivo. La participación en el referéndum, según lo ha dicho el presidente del CNE, recordemos, 10.431.907 votantes que de la verdad no se vieron por ningún lado. Y obviamente, pues esto forma parte de ese realismo mágico que vivimos aquí en Venezuela, cuando tenemos a unos magos que transforman cualquier número por arte de magia en un número positivo y satisfactorio para los propiciantes, en este caso el PSUV y el tema de el referéndum, los resultados del referéndum consultivo. Ahora yo me pregunto, todo el mundo sabe que esas cifras son inciertas, todo el mundo sabe que esas cifras son falsas. ¿Por qué no lo dicen los representantes de la oposición, los supuestos representantes de la oposición en el directorio del Consejo Nacional Electoral? Recordemos que hay 5 miembros, de los cuales 3 son absoluta y radicalmente proclives al régimen de facto. Pero hay 2 que son supuestamente representantes independientes o en el mejor de los casos señalados como representantes de la oposición dentro de este Consejo Nacional Electoral. Ellos también son corresponsables de las cifras que publicaron y ellos también son corresponsables de decir la verdad, pero han preferido mantener un silencio, digamos, cómplice.
en este proceso en donde no hay verdad, puras mentiras. Y yo me pregunto, ¿por qué se quedan en silencio? Eh, Alguien me dice, Alan, ¿por qué una de estas representantes es eh, del equipo de Un Nuevo Tiempo y de Manuel Rosales, otro de los derrotados por el tema del referéndum consultivo, porque en su entidad nadie salió a votar? Y el otro es también representante del partido de que Capriles. Y también mantuvo silencio porque Capriles salió a votar. Esa es la explicación que me dan. Ojalá hubiese otra mejor explicación, pero si es esta, me habla de la pobreza de estos factores de oposición. Porque, ¿de qué sirve, chicos, tener una posición dentro de un organismo, un ente electoral, cuando desde ese ente se manipula un resultado que es tan claro, tan evidente, tan negado a esta versión que se mostró, que los pone a todos en vergüenza, incluso a los dos de oposición? Ellos deberían haber salido a negar esto. Y a ver, de que los iban a sacarlo, a lo mejor lo sacan del CNE, pero era necesario un espacio para la verdad. Y no lo hubo. No lo hubo, lamentablemente, en este proceso. Repito, los grandes perdedores, son el señor Bernabé Gutiérrez, porque puso su porción de AD y su maquinaria para mover votos a favor del referéndum consultivo, cosa que no se vio en ninguno de los estados de mayor influencia de esta porción del Partido Blanco. El señor Brito, que también convocó a su equipo a favor del tema del referéndum consultivo, es otro opositor que salió raspado en esto. Y, por supuesto, el gobernador Rosales, entre otros dirigentes de la oposición entre comillas, que se mostraron a favor de este consultivo. La gente no se chupa el dedo, por lo visto. Y aquellos tiempos en los cuales la amenaza de que te quito la bolsa de CLAV y te dejo sin trabajo funcionaba, parece que en esta oportunidad no funcionó. Quizás haya mucho despido antes de que finalice el año de empleados públicos, pero ¿van a lograr que esos empleados voten por ustedes? Nunca en la vida. Y esa es la gran respuesta que tenemos para los venezolanos en este análisis de esta situación que se vivió en el referéndum consultivo. Vamos a ver este reporte. Notiaudio El Pitazo, alianza informativa de esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Referendo consultivo sobre el Esequibo queda opacado por el descontento popular. El politólogo Radamés Graterol precisó a El Pitazo durante una entrevista telefónica que la única ganadora fue la opinión pública porque la gente, en este caso, dejó de expresarse porque no se sentía identificada con el proceso. Graterol añadió que ganó la gente porque no estaba de acuerdo con este proceso y lo demostró al no respaldarlo con su participación, aunque agregó que el gobierno tenía varios objetivos que buscaban responder a interrogantes después de la primaria que realizó la oposición para elegir el candidato a las presidenciales de 2024. María Corina Machado catalogó al referendo sobre el Esequibo como un evento inútil.
Machado aseguró que los venezolanos no participaron en el referendo consultivo porque la soberanía no se consulta, se ejerce. En relación con la recuperación del Esequibo, Machado aseguró que la disputa se debe dar en la Corte Internacional de Justicia. Encapuchados atacaron con piedras a 6 vehículos en la carretera panamericana. El modus operandi es ocasionar en los choferes la pérdida del control del volante para despojarlos de sus pertenencias o aplicarles secuestros express, reveló una fuente policial. Esta fuente también detalló que los vehículos llegaron uno tras otro, tenían el parabrisas y los vidrios de las ventanas rotos. Denunciaron que los hombres encapuchados salieron de las veredas que están en los sectores populares de estos kilómetros iniciales de la Panamericana, que pertenecen al Distrito Capital. Comerciantes en Lara esperan mejores ventas en temporada decembrina. El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Simón Salas, destacó que en los últimos meses se notó la ralentización en las ventas por la crisis económica que atraviesa el país y que se hizo evidente al no registrarse largas filas en las tiendas por las ofertas del Black Friday, como ha ocurrido en años anteriores. En Oriente, autoridades elogian proceso pese a baja participación de electores en referendo. La participación ciudadana en el referendo consultivo sobre el Esequibo se mantuvo escasa hasta las 6 de la tarde de este domingo 3 de diciembre. Pese a ello, las autoridades gubernamentales de los estados orientales elogiaron el proceso y la respuesta de la gente. En un corto mensaje de Instagram y sin ofrecer cifras, el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, dijo que los monaguenses salieron masivamente a participar en la jornada. De igual forma, el gobernador de Sucre, Gilberto Pinto, estimó en rueda de prensa una participación por encima del 60% del electorado en ese estado. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue Notiaudio El Pitazo, alianza informativa de esa organización y siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El asesor senior de Crisis Group, el señor Mariano de Alba, ya lo habíamos comentado en el segmento anterior, pero ha hecho una precisión muy interesante a través de su cuenta en X durante el día de hoy. Mariano de Alba ha dicho que un hecho que podría impactar significativamente la credibilidad internacional del sistema electoral en el 2024, el hecho de las cifras presentadas por el régimen a través del Consejo Nacional Electoral, a través del señor Elvis Amoroso. Incluso gobiernos que tienen coincidencia con los argumentos del gobierno tienen dudas sobre la cifra de participación, dada la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral. Otro especialista sobre el tema, Francisco Rodríguez, nos recuerda, hay 2 procesos electorales recientes en los cuales el CNE no ha publicado los resultados desagregados. El referéndum consultivo sobre el Esequibo del 2023 y las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, aquella constituyente que no hizo constitución, por cierto, una constituyente que en algún momento habrá que cobrarle a todos esos constituyentistas el hecho de haber gastado presupuesto con mucha vigor, con mucha energía, haber gastado presupuesto y no haber hecho constitución alguna, porque al final concluyeron que su única misión era haber saboteado la Asamblea Nacional electa por el pueblo, la del 2005. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué significa que no publique los datos desagregados del Consejo Nacional Electoral? Significa que cuando tú desagregas los datos tienes que mostrar municipio por municipio, centro electoral por centro electoral y mesa por mesa, cómo se manifestaron los votos en las tablas de cálculo.
E incluso el material electoral que ahora está bajo el cuidado de la protección del Plan República, queda allí como prueba y evidencia de que quién votó, quién no votó y por qué votó y dónde votó. Pero el CNE no ha hecho la desagregación de datos, lo que significa que es muy cuesta arriba demostrar que esa cantidad de votantes que votó supuestamente lo hizo. Y obviamente cualquier desagregación de datos dentro del sistema electrónico del CNE demostraría muy fácilmente las incongruencias de lo que se informó y lo que pasó en la realidad. No quieren ni siquiera que se sepa la cifra de abstención. No quiere que se sepa tampoco la cifra de votantes reales. ¿Y esto por qué? Porque obviamente destrozaría el discurso oficial eh, eh, bastante alegre, bastante abierto, bastante señalando un supuesto triunfo triunfalista, un discurso triunfalista que no tiene cabida ante los magros resultados obtenidos de verdadita, en este proceso electoral celebrado el pasado domingo. Y eso es lo que pide la gente. Los que saben de data dicen, bueno, muéstrenme los datos desagregados. Y ahí se ve la verdad verdadera de este maní y de esta mentira que han mostrado el gobierno de un triunfo rotundo en el referéndum consultivo. Bueno, hay unos que celebran hoy su día, pero que no tienen nada que celebrar. Son los profesores universitarios. Ellos se encuentran en la peor situación de toda la era democrática para los docentes universitarios. Los docentes universitarios eran símbolos de estatus en la década de los 80, bien avanzados los 90. Incluso podríamos decir que en la primera década del 2000, pero se vinieron a menos con este régimen, con la llegada de Maduro al poder, y ahora están en las peores condiciones de docente universitario alguno de América Latina. Hoy es su día nacional y hoy en vez de salir a festejar, lo que han hecho es protestar y tomar los medios de comunicación para echar su cuento, que no es ningún cuento, que es una realidad. Los profesores en Venezuela conmemoran hoy su día sin nada que celebrar, ante un salario insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas, entre ellas las relacionadas con la alimentación y la salud. Han denunciado los dirigentes opositores, los docentes y las ONG. No tenemos nada que celebrar, es el mensaje de la Federación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, que denuncia la destrucción del salario y exige remuneraciones dignas y respeto a las contrataciones colectivas. La ONG Provea señaló que el Día Nacional del Profesor Universitario no tiene ningún motivo para celebrar. Un profesor universitario básico gana, escuchen, $5 al mes. Esto lo ganan en Venezuela, $5 al mes. Y es justo para quienes forman el país, ha indicado la organización Provea. $5 al mes, amigos, en pesos colombianos. Al cambio de hoy son 20.000 pesos. 20.000 pesos el ingreso mensual de un profesor universitario básico en Venezuela. 20.000 pesos, de manera increíble. Por su parte, Enrique Capriles Radosky aseguró que esta inflación se está comiendo lo poco que queda del salario. En octubre alcanzó 362% interanual, según cálculos independientes, y ya van 627 días sin un aumento de salario que equivale a $3,6 mensuales en el caso del mínimo. Un venezolano requiere $100 al mes solo para gastos básicos de alimentación, de acuerdo con las estimaciones no oficiales. Un profesor universitario, $5. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social afirma que los trabajadores
lideraron las protestas en el país para exigir principalmente salarios dignos y respeto a la libertad sindical. En septiembre pasado, cientos de trabajadores, sindicalistas y jubilados marcharon por Caracas y otras 10 ciudades para exigir un salario digno, respeto al derecho a la libertad sindical y el cese a la criminalización de la protesta, porque, valga decir, el que protesta va preso. Esto es lo que aplica el gobierno. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Gregorio Afonso, dijo que la situación de los docentes es absolutamente inaceptable en un contexto en el que el Estado reporta un incremento de la producción petrolera y de la recaudación de impuestos, por lo que aseveró si hay recursos para atender sus demandas. Los profesores de Lara, universitarios, no pueden financiar su atención médica. Los maestros protestan frente al pedagógico por un salario digno. Y hasta la UNESCO han ido los profesores universitarios para denunciar la precariedad de sus ingresos y su situación económica. Es el panorama integral de un día que debería ser de alegría para los profesores universitarios en Venezuela, pero que es lamentablemente la confrontación con una realidad que los pone contra la pared. Vamos a escuchar a nuestro colega y corresponsal Gabriel Capriles, quien desde Aragua, desde Maracay, nos trae su reporte para Siempre Venezuela. Muy buenas tardes a los amigos de Colombia, Aruba, Latinoamérica entera, Chile, Centroamérica, Estados Unidos y el resto del mundo. Les habla Gabriel Capriles de Maracay, Venezuela. Gracias a los compañeros Alan Peralta y Carlos Miura Uzcategui por la oportunidad. Hoy al mediodía, pues en Caracas, Venezuela, le fue entregado por el Consejo Nacional Electoral la certificación al presidente de la República sobre esto que sucedió durante todo el día domingo 3 de diciembre en Venezuela, donde evidentemente se dieron unas cifras completamente infladas, completamente manipuladas, que conoció el planeta entero, porque fue una noticia de tendencia mundial que en Venezuela se cometió prácticamente un fraude electoral. Fue tanta la evidencia, y allí es donde yo digo que las redes mundiales pasan a formar parte, las redes, el lado positivo de las redes mundiales pasa a formar parte de ese monitoreo a los sistemas políticos del mundo, y uno de los que está más monitoreado en el mundo es de Venezuela, y ha quedado prácticamente al descubierto este modelo, descubierto ante el mundo como un gobierno que es capaz de hacer cualquier cantidad de manipulaciones y de marramucias con tal de atornillarse en el poder. Fíjense una cosa, que esta mañana ya sabíamos más o menos los datos de que en realidad, la realidad en votos es que María Corina Machado sigue superó con creces y superó con una participación masiva de ciudadanos de manera espontánea el 22 de octubre. Y aquí es lo que hubo el 3 de diciembre. Los pocos que votaron lo hicieron bajo una coacción y una amenaza, como decimos en términos populares, prácticamente empistolados para que fueran a votar, y con la añadidura de que también participaron los niños, cuando en Venezuela unos niños podían emitir un sufragio, cuando las leyes son muy específicas y muy claros que el que tiene la posibilidad y ese derecho es el que es mayor de 18 años. Pero bueno, aquí hubo todo una manipulación que está a la vista del pueblo venezolano. Yo quiero felicitar públicamente y a nivel mundial al pueblo de Venezuela.
Lo quiero felicitar porque desde hace mucho tiempo, nosotros no actuábamos en bloque. Y ese silencio sepulcral de la población venezolana en el día 3 de diciembre explica un poco cuál es la situación de Venezuela y cómo estamos actuando en bloque y las razones por las cuales nosotros no debemos abandonar la lucha ni la batalla. Ahora más que nunca los venezolanos ya trabajando en bloque tenemos que encontrar las vías necesarias para lograr los cambios y transformaciones que necesita Venezuela. Los vasos comunicantes, las vías alternas para poder lograr ese cambio, porque evidentemente habrá que hacer un trabajo, porque con ese CNE, con ese Consejo Nacional Electoral, realmente es imposible ir a participar en unas elecciones limpias y transparentes. Aquí en Venezuela el 2024 va a ser determinante, va a ser fundamental para los cambios que necesita la nación, para los cambios hacia una democracia verdadera, una democracia transparente, una democracia con auditoría, una democracia con control social, y eso es lo que quieren los venezolanos y lo demostraron el día 3 de diciembre con su silencio. Les habló Gabriel Capriles Arismendi para Colombia, para Chile, para toda Sudamérica, Latinoamérica, Aruba, Centroamérica, Honduras, Estados Unidos y el resto del mundo. Adelante, gracias a los compañeros Alan Peralta y Carlos Miura Uzcate, y a quien le digo yo la máquina informativa. Gracias por esta oportunidad. Adelante, estudios. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hay gente que está muy alerta con este tema de los resultados del referéndum consultivo, que falseados o no, el gobierno se los ha tomado a pecho y ha dicho que ellos tienen una victoria contundente y un mandato igual de contundente por parte del pueblo venezolano. Uno de los que se toma esto muy en serio es el vicepresidente de Guyana, Barrat Jagdeo, quien ha dicho que su país se mantendrá en alerta tras celebrarse este referéndum consultivo sobre el Esequibo, en el que el Consejo Nacional Electoral ha dicho una paja, 10 millones de votos, que han dado supuestamente el visto bueno para las 5 preguntas que ahí se indicaron. A juicio de Jagdeo, los dirigentes de Guyana no pueden simplemente recibir garantías del gobierno de facto de que no invadirán al país, y por ende advirtió que deben estar preparados para cualquier eventualidad que surja al respecto. Mencionó que hay que estar atentos a lo que decida Caracas porque cree que quienes gobiernan en Venezuela son impredecibles. Además, hizo un nuevo llamado desde Dubái a la calma a los guyaneses al decir que intensificaron la defensa del territorio junto con sus aliados. Significa que estamos colaborando, estamos coordinando, dicen ellos, con aquellos que están comprometidos con nosotros, trabajando para desarrollar nuestra capacidad, no solo la capacidad de planificación, sino también para proteger nuestra integridad territorial. De igual forma, el vicepresidente de Guyana cree que las cifras presentadas por el CNE son falsas y que de acuerdo con las noticias internacionales el resultado del consultivo sobre el Esequibo fue desastroso para Maduro y su campaña de crear un Estado venezolano a partir de la región del Esequibo y otorgar ciudadanía a sus habitantes. Jagdeo advirtió que Guyana no se va a quedar de brazos cruzados si Venezuela desconoce el fallo de la Corte Internacional de Justicia. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó las declaraciones del régimen de facto sobre este tema. Venezuela, de acuerdo al texto, es un país que se intromete inaceptablemente en los asuntos internos de Guyana. Es lo que dice el señor Jagdeo, que por cierto, Barrat Jagdeo es el mismo que Chávez en un discurso señalaba y le decía, mira, Jagdeo, hermano mío, no nos van a poner a pelear y Venezuela no va a ser obstáculo para que ustedes desarrollen el Esequibo. Eso lo dijo Chávez, 2004.
Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hay un aspecto importante y es el tema de la educación. Lo hemos visto con la educación universitaria, pero hay un grave problemita y es el hecho de la educación en los niveles de básica y media, que aparentemente, y según los últimos estudios, están pero muy mal preparados los jóvenes venezolanos en habilidades matemáticas y en habilidades de comunicación oral. Y esto pues, y lectoescritura también. Y esta es una situación que habla de una deplorable situación de la calidad educativa en Venezuela. Veamos por qué, quién lo explica y cómo se señala. El sistema educativo venezolano está reprobado, raspado, aplazado, como prefieran llamarlo. La Universidad Católica Andrés Bello lleva 4 años aplicando a estudiantes de bachillerato una prueba de diagnóstico llamada Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea. Ese examen reveló que el promedio de calificación de los alumnos venezolanos es de 7,53 puntos sobre una escala de 20 en habilidad numérica y 9 sobre 20 en lengua. Ese estudio se le aplicó a 23.000 estudiantes y los que salen peor parados son los de quinto año de secundaria. Para los investigadores, el bajo rendimiento académico es atribuido a una serie de factores como la emergencia humanitaria compleja, la suspensión de clases en pandemia, la desactualización del currículo escolar, entre otras. Según el director de la Escuela de Educación de la UCAP, Carlos Calatrava, en la mayoría de los colegios públicos solo se están viendo 2 días de clases a la semana por otro sinfín de razones. No hay agua, no hay luz, no hay teléfono, no hay internet, evidentemente te aleja de la escuela. Todo aquello que implique que el niño no esté en el salón de clases, que el adolescente no esté en su liceo, es grave para su aprendizaje. El panorama es también grave en la educación básica. Es impresionante la población que me ha estado llegando, niños de cuarto, quinto grado, que no escriben ni el nombre. No conocen las letras, no conocen las vocales. Ella es María Francia Cardosa, lleva 14 años como docente. Tiene un centro de tareas dirigidas en Petare, en Caracas, y lo que dice responde a lo que ve en niños que recibe a diario en su escuelita. Esto habla de una crisis en todos los espacios, porque se trata de maestros que abandonan las aulas porque el salario no les alcanza para comer. Se trata también de 3 millones de niños y jóvenes fuera del sistema escolar, porque sus padres no tienen dinero para poder pagar el transporte que los llevará a la escuela, o porque necesitan incorporarlos al mercado laboral o dejarlos en casa cuidando a sus hermanos más pequeños. Esa es la situación real de la educación en Venezuela. ¿Y ustedes han escuchado a la ministra de Educación hablar de un plan especial para la recuperación de esta calidad educativa? O por lo menos los mínimos de formación. Un niño de cuarto grado que no sepa escribir su nombre, que no sabe escribir, no identifica las vocales o diferencia las vocales de las consonantes. Cuarto grado. O un universitario que no sepa leer de manera correcta, adecuada y fluida. O una alumna de básica que no sabe operaciones elementales de matemáticas. Bueno, esa es la educación que tenemos en este momento en Venezuela, salvo muy notables excepciones que se manifiestan aquí en esta condición que se vive en Venezuela. Una condición de verdad bastante complicada, bastante difícil y que marca, sin duda alguna, la verdad verdadera del sistema educativo nacional en nuestro país. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Miren cómo están las cosas en el país. No cesa el hostigamiento a medios de comunicación, a comunicadores y también a otros voceros en redes sociales por parte del régimen. Y esto ha sido
muy denunciado durante este año. Parece que la consigna del régimen es tratar de controlar cualquier tipo de incidencia, cualquiera, desde aquella que señale hechos de corrupción o denuncie hechos de corrupción, hasta aquella que en el barrio hable de la ineficiencia en los servicios públicos. Y esto es todo, prácticamente todo en materia informativa. Los medios de comunicación y periodistas fueron víctimas frecuentes en un 83% de violaciones de libertad de expresión durante el mes de noviembre. Y esto lo ha registrado la organización Espacio Público, que ha dicho que se han visto 16 violaciones a los derechos de información, de un total de 10 casos, de los cuales la mitad ocurrieron en Internet. Los responsables de estas vulneraciones al derecho a buscar, recibir y difundir información fueron funcionarios públicos, 30%, cuerpos de seguridad, 23%, e instituciones del Estado, 23%. También, por otro lado, en cuanto al tipo de violaciones, las más frecuentes fueron la intimidación y la censura, mientras que la amenaza, el hostigamiento verbal y las restricciones administrativas ocurrieron al menos en 2 oportunidades cada una. El 2 de noviembre, funcionarios de seguridad y directivos del Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, Estado Monagas, impidieron el acceso a los periodistas Lisbeth Martínez de La Verdad de Monagas, Jefferson Sibira de la Prensa de Monagas, La Patilla, ¿Qué pasa? Venezuela, y José Ignacio Piñango de Radio Fe y Alegría para cubrir una protesta en este centro de salud. Familiares de los pacientes del recinto convocaron a los reporteros a una manifestación en la que se exigían mejores condiciones. Pasó también que el gobernador oficialista en Trujillo, Gerardo Márquez, hostigó verbalmente y amenazó al periodista y director del medio Palpitar trujillano Andrés Briceño Zulbarán por publicar una nota sobre la estructura de una estructura navideña que se había caído en la avenida Bolívar de esta ciudad de Valera. También portales bajo ataques informáticos, cierre de la emisora 98.7 el 24 de noviembre en Cojedes, y esto fue denunciado por la directiva del Colegio Nacional de Periodistas. Los portales atacados fueron El Carabobeño, también Venezuela Sin Filtro fue atacada también. Se ha dicho que el Medio Oriente 24 también sufrió un ataque informático. Es decir, criminalización también de la sociedad civil y la disidencia. Forma parte de este paquete, de este ramillete de represión por el derecho a informar. Funcionarios del SEBIN detuvieron el 22 de noviembre a Nelson Piñero, sacarlo a la fuerza de su vivienda por expresarse contra el gobierno en su cuenta personal de X. A Piñero lo llevaron a Naguanagua y después de la denuncia que hizo la gente de Encuentro Ciudadano, partido al cual pertenece Piñero, los funcionarios pues continuaron con su represión. Se observa que, según la organización Venezuela Sin Filtro, el 20 de noviembre hubo una caída de conectividad en Internet en los estados andinos que se prolongó más de 9 horas, y los estados más afectados fueron Barinas y Trujillo. Ahora, persecución a periodistas, freno al ejercicio profesional, impedimento de este ejercicio, detenciones a miembros de la sociedad civil por opinar, el control a través de los proveedores de servicio y ataques informáticos. 5 herramientas que está utilizando el régimen para darle duro al tema de la libertad de expresión en Venezuela. Por eso que el ejercicio del periodismo independiente en Venezuela es un acto heroico y hay que defenderlo y hay que apoyarlo en todas las instancias. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a escuchar a Eduardo Battistini, quien nos cuenta una historia interesante de que hay, mire, negocios en la Guyana Esequiba
en los cuales participa el régimen de facto. Veamos qué nos dice Eduardo Batistini. Siguiendo el tema del Esequibo, hoy quiero compartir con ustedes este gran hallazgo de Armando.info sobre los negocios del régimen con Guyana. Sí, con esos mismos que todo este mes el régimen ha llamado delincuentes, ladrones y una larga lista de etcétera. En el afán de ganar votos en el CARICOM, Hugo Chávez enviaba petróleo a Guyana que era pagado con arroz. No, escucho mal, con arroz. En el 2016, con la creación de las cajas CLAP, Nicolás Maduro, a través de privados y contratistas del programa estatal, empezó a comprarle arroz a Guyana. Y tanto fue esa compra que en 2019 Venezuela le compró el 34% de la explotación de arroz a ese país. Y en el 2020 llegamos a un récord con 176 millones de dólares que le compramos a Guyana. Por cierto, un arroz que Fedeagro denunció que era de mala calidad. Pero no te vayas del video porque ahora es que se pone bueno el asunto. El portal Armando.info señala que desde el año pasado las autoridades aduaneras venezolanas prohibieron cualquier tipo de importación desde Guyana. Se dice que por órdenes directas de Nicolás Maduro. Pero el arroz sigue llegando. La gran pregunta es, ¿cómo llega y cómo lo hacen? Bueno, el buque Lady Daphne, quien es el encargado de trasladar ese arroz que sale de Guyana, carga el arroz en Georgetown. De allí va hasta Curazao y hacen una parada. No para jugar en los casinos ni bañarse en la playa, sino para cambiar las guías de carga, hacerlas de nuevo y facturar como si ese arroz viniese de Brasil. Luego, para dejarlo en Falcón, donde lo descargan para llevarlo a la distribución de las cajas CLAP. Y para cerrar el asunto, estas empresas todas tienen vinculación directa o indirecta con la trama de corrupción de Alex Saab. Y entonces, ¿dónde está el patriotismo? ¿Dónde quedó la defensa descarnada de la soberanía? ¿Qué dirá el gobernador del estado Falcón sobre esto? Parafraseando a Armando.info, parece que no solo desde el Esequibo sale el sol, sino que también mucho billete de la corrupción. Para que profundices en este tema, te invito a que revises el artículo que hoy salió en el portal Armando.info sobre este tema del arroz y de Guyana. Bueno, ahí está. Es que esto no dan agujas sin dedal. Uno sabe solamente una parte de la historia. Y la verdad es que, como lo ha demostrado Armando.info, que no es la primera vez que le tumba los negocios al régimen o se los demuestra a la opinión pública, ellos están haciendo negocio con el arroz de Guyana que produce en la zona del Esequibo y que nos llega aquí a través de la bolsa de CLAP, supuestamente desde Brasil. Qué mantequilla, diría Carlos Uzcategui y el Miura. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Y recuerdan ustedes que pasado fin de semana conocimos el caso de la detención del sindicalista Giovanni Yaguaracuto en el estado de Anzoátegui. Él es el dirigente miembro del Partido Voluntad Popular, una agrupación que denunció su aprehensión y alertó a los organismos internacionales sobre este suceso. Yaguaracuto se suma así a la lista de sindicalistas detenidos por las autoridades venezolanas, donde destacan los 6 que fueron apresados a mediados del año 2022 y que actualmente están sentenciados a 16 años de cárcel por parte de una juez que ni siquiera tuvo pruebas para eso, sino que interpretó lo que le dijo el fiscal. También permanecen detenidos Leonardo Azócar y Daniel Romero, trabajadores de la siderúrgica del Orinoco, que fueron apresados el pasado mes de junio. El dirigente sindical no es el único vinculado a un partido político que ha sido detenido en estos días. Ya suman casi 2 semanas de la detención de Nelson Piñero, quien milita en el Partido de Encuentro Ciudadano y fue privado de libertad por emitir su opinión a través de las redes sociales. Ahora, ¿por qué detienen a Giovanni Yaguaracuto? Pues lo detienen por exigir reivindicaciones salariales. Este hombre se ha dedicado en los últimos tiempos a exigir y a evidenciar todos los problemas que tienen los trabajadores del sector salud. Bueno, es una situación entonces que realmente se evidencia a través de las fallas que presenta el sector salud en todo el país, especialmente en ese estado, de donde es Yaguaracuto. La detención del sindicalista se dio 2 días antes de una fecha límite impuesta por Estados Unidos para evaluar un eventual alivio de sanciones al gobierno de facto.
Uno de los principales puntos del ultimátum norteamericano era la liberación de presos políticos. Sin embargo, las autoridades venezolanas han hecho caso omiso a este requerimiento y mantienen presos a 275 personas por motivos políticos en una puerta giratoria. Salen 5, entran 8. Salen 8, entran 10. O sea, siempre es un número cada vez mayor de personas que entran y salen, pero el gobierno sigue utilizando los presos políticos como herramienta de juego, herramienta de estrategia política. Convierten a las personas en fichas de intercambio. Y bueno, es la situación que vivimos actualmente en Venezuela. La plataforma unitaria se manifestó sobre la detención de Yaguara Cuto y exigió su inmediata liberación. Es una situación similar a la que ocurre con Nelson Piñero, que fue detenido la madrugada del pasado 22 de noviembre. Pero ahí están ambos presos políticos, ambos por exigir derechos, ambos por decir la verdad. Una verdad que le duele al régimen, pero que es la verdad que vamos a hacer. Vamos a escuchar a Sorcide Rodríguez, nuestra corresponsal en los Andes venezolanos para Siempre Venezuela. Gracias Alan Peralta y Miura Uzcategui por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela Radio Noticias desde la cordillera andina. Y es que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas investiga el delito contra las personas en Mérida por la indagación de la muerte de un bebé de 8 meses nacido en la entidad. El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes en la localidad de Mucurubá, en el municipio Rangel del estado Mérida, y de acuerdo a una fuente extraoficial se precisó que el niño sin signos vitales fue llevado por sus padres a la emergencia del hospital de Mucurubá, donde el médico de guardia denunció la situación a las autoridades. Al sitio acudieron los funcionarios de Polimérida para resguardar el cadáver mientras llegaban los efectivos del CICPC y los progenitores del bebé, un hombre de 23 años y una joven de 19 años, fueron detenidos mientras los uniformados adelantaban las investigaciones y el cuerpo del pequeño presentaba signos de maltrato infantil. Problemática por el rompimiento de tubería de aguas negras en la vía principal de La Pedregosa, en la parroquia Presidente Páez del municipio Alberto Adrián, y genera seria contaminación ambiental con olores fétidos en esta importante zona de la localidad que afecta a varias familias residentes en esta arteria vial. Se pudo conocer que esta problemática tiene exactamente 3 semanas y no hay quien responda a la solución. Aseguran que vecinos de los barrios 12 de marzo y La Puerta se ven afectados. De allí el llamado de los habitantes a Aguas de Mérida y Aguas Municipales para que atiendan este bote de cloacas que genera la proliferación de zancudos y enfermedades respiratorias. Bueno, fue el reporte de nuestra colega desde los Andes venezolanos. Seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. ¿Saben ustedes que según la organización Acción Solidaria, la ONG, las personas con VIH han visto retroceder 15 años la atención de este virus en nuestro país por la destrucción, declive de los centros públicos de salud? En este momento, y según Acción Solidaria y su presidente, director César Pacheco, los servicios públicos de salud en Venezuela no cuentan con los insumos para exámenes de control a fin de monitorear si el tratamiento antirretroviral está funcionando de manera adecuada. La situación de las personas con VIH en Venezuela es compleja y cuesta arriba. Hemos retrocedido 15 años en cuanto a la atención a las personas con VIH en el país. Además, la capacidad del Estado está bastante limitada a nivel nacional para el diagnóstico y el testeo, una tarea que están haciendo principalmente las organizaciones de la sociedad civil, además de laboratorios privados a los que no todos tienen acceso por los costos. Hemos tenido algunos episodios donde han llegado algunos reactivos, pero ha sido gracias a las donaciones de organismos internacionales.
Se necesitan campañas masivas de información y prevención sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual en el país, que además carece de un acceso gratuito a métodos de barrera como condones femeninos o masculinos. Agregó que las organizaciones de la sociedad civil se han hecho con gran parte del trabajo en materia de prevención y atención, y el Estado venezolano los ha dejado solos, y ellos no pueden seguir solos. Necesitan ayuda económica y técnica por parte de las autoridades, no solo para seguir con su trabajo, sino para ampliar el alcance. De acuerdo a una nota de la Organización Panamericana de la Salud, las autoridades sanitarias de Venezuela reportaron deficiencia en los sistemas de detección de nuevos casos de tuberculosis y VIH-Sida, así como en la cantidad de personas que acceden a los tratamientos para estas enfermedades. Lo reconoce el propio Estado, pero no hace nada al respecto para solucionarlo, y esta gente está muy molesta y muy preocupada. Bueno, el señor Supelano es uno de los que han sido sancionados irregularmente, ilegalmente, por parte de la Contraloría de la República con su inhabilitación política. Él ha comentado, ha dicho que él no iría antes que la candidata presidencial María Corina Machado a buscar su habilitación política. Aseveró que tampoco recurriría al Tribunal Supremo de Justicia si ella no va. María Corina Machado es la líder de la oposición. Si respeto lo que la gente dijo en las primarias, creo que se debe esperar a que ella dé las orientaciones, ha dicho durante una rueda de prensa celebrada el día de hoy. El señor Supelano ha dicho también otras cosas interesantes. Recordó que los sectores se encuentran en un proceso de negociación en el que están buscando mecanismos dentro de la Constitución para encontrar una ruta y habilitar, en este caso, a las personas que en el pasado, de manera institucional, han sido inhabilitadas, y muy especialmente María Corina Machado. Yo creo que si hay algún dirigente político que, más allá de buscar su habilitación, tiene que medir también los tiempos en la política venezolana, creo que la sociedad nos está observando y nos ve en cada detalle sobre cada acción que nosotros estamos haciendo. Si van en búsqueda de un beneficio personal o en búsqueda solamente de un beneficio político partidista, no en búsqueda de lo que hoy en día es el sentimiento de todos los venezolanos de que pueda existir un cambio político, puede ser un riesgo. Miren ustedes, si todos los inhabilitados juegan correctamente, le ganan la partida al régimen. Y les cuento por qué. Porque el gobierno, de facto, pretende meterlos en un túnel en donde implícitamente están reconociendo que están inhabilitados por razones de ley. Recordemos que en el caso de María Corina Machado esto no es así, porque María Corina Machado fue inhabilitada 2 veces. Se le inhabilitó en la primera oportunidad por 1 año, sanción que cumplió, y dentro de ese mismo proceso, y sin haber abierto nuevamente el expediente y haberle permitido a ella el derecho a la defensa, se le inhabilitó por otro periodo adicional. Y no conforme con eso, nunca se le notificó ni del proceso ni de las conclusiones del proceso. Por lo tanto, ese acto jurídicamente no existe. Al no existir, si María Corina Machado acude al mecanismo que ha formulado el régimen para resolver el tema, entre comillas, resolver el tema de las inhabilitaciones, María Corina Machado está reconociendo la inhabilitación de la cual no ha sido ni siquiera notificada. Y entonces ocurre que estará metiéndose un autogol, cuando la vía correcta en su caso es exigir de la Contraloría General de la Nación la aplicación del principio de autotutela de la institución, que hace que la propia institución reconozca su error, reconozca su falla y suspenda los efectos de la decisión que tomó a través de la corrección. Esa es la vía más expresa, la vía más rápida y la vía legal. Ahora, si ninguno de los más reconocidos inhabilitados acude, estoy hablando de Capriles, estoy hablando de Supelano,
Si ninguno de ellos recurre a la acción por la vía que que el gobierno de facto le ha impuesto, pues deja el régimen de facto sin opción y ante la comunidad internacional se le presenta como una entidad manipuladora y distorsionadora de la realidad jurídica de María Corina Machado y los otros inhabilitados. Si ellos no se presentan y juegan en bloque, habrá otra historia en relación a este tema de las inhabilitaciones y en el caso de María Corina Machado. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Para César Pérez Vivas, ex candidato a las primarias y dirigente político nacional, no hay que perder el foco hacia el 2024. No hay que entretenernos en otras cosas en otras golosinas que nos tire el gobierno, sino hay que pensar claramente que el objetivo es el 2024. Escuchemos a Pérez Vivas explicando sus razones. Los ciudadanos se han expresado claramente. No cayeron en la trampa de Maduro. No se dejaron llevar por el falso patrioterismo de una supuesta defensa del Esequibo. Por eso ayer las urnas, los centros de votación estuvieron vacíos. No caímos en la trampa de dividirnos entre patriotas y entreguistas. El país se mantiene unido por la base. Ahora le toca al gobierno cumplir con su responsabilidad, acudir a la Corte Internacional de Justicia el 8 de abril y defender los derechos históricos de Venezuela. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que continuar nuestra vida, nuestro trabajo y nuestra lucha, porque el próximo año es el año de la decisión. 2024, elecciones presidenciales, preparémonos desde ya, porque allí sí vamos a estar. Y vamos a estar en cada centro de votación, vamos a estar en cada mesa. Ahí no van a poder inventar cuentos, que si 10 millones, que después son 2 millones. No, 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 no. Ahí vamos a contar voto a voto, vamos a contar elector por elector que entre a cada centro y a cada mesa de votación. Y no hay forma de que Maduro haga trampa. Así coloque al que coloque en el Consejo Electoral, le vamos a contar los votos. La única manera es que le dé un palo a la lámpara y no haga elecciones. De modo que esa es una responsabilidad de Maduro y su entorno. Vamos a prepararnos. 2024, año de la libertad de Venezuela, con María Corina presidente. Está claro, Pérez Vivas. Eso es lo que hay que hacer. Fortalecer la estructura electoral. Como lo ha dicho Caleca. Caleca es un hombre sabio y lo ha dicho desde Andrés Caleca. Lo ha dicho ya desde hace mucho tiempo. Debemos preparar el mejor equipo de funcionarios electorales de la oposición para esos comicios del 2024, porque ahí no hay tutía, ahí no le sale la trampa, siempre que haya vigilancia y control. Y hay otro tema importante, prepararse para el plan B del régimen, que sería la suspensión de las elecciones por cualquier motivo fútil o serio. Uno de esos motivos pudiera ser una acción bélica en contra de Guyana a través del Esequibo. Y eso es lo que piensa el gobierno. Y son tan irresponsables que lo piensan. Y lo pueden hacer. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, hay otra gente que tiene hoy un día especial. Se trata de que hoy en Venezuela se celebra el Día del Voluntariado. Y es que muchas ONG, muchas organizaciones sociales del país vienen haciendo su función gracias a los voluntarios, gracias a aquellas personas que sin cobrar un solo centavo, pues se dedican a la protección, al cuidado, al apoyo, al sostenimiento de toda la gente que se beneficia de esos servicios. Muchas veces se olvida el ciudadano común y corriente de que esta gente dedica tiempo, horas de su vida a cambio solamente de unas gracias, a cambio de una mano sobre el hombro, a cambio de sentir la felicidad de hacer una labor por el país. Este movimiento está representado por muchas organizaciones, pero una de ellas, una de las más significativas, es el movimiento Cáritas Venezuela,
que ha desarrollado una investigación durante los 2 últimos años en las cuales identificó el perfil del voluntariado de acción humanitaria en Venezuela, sus capacidades, contribuciones en la movilización social para salvar vidas y los aportes a la reconstrucción de los vínculos sociales a nivel comunitario. En sus conclusiones se entrevistaron para este informe 2.500 personas de los 23 estados de Venezuela, en los cuales opera Cáritas. Y el voluntariado está allí para responder a las necesidades urgentes. Destaca la investigación que la práctica del voluntariado se intensificó para responder a los problemas del país. 92% de los participantes en la investigación declaran tener una experiencia de voluntariado reciente, en rangos de permanencia en grupos de voluntariado de la organización estudiada que van de 6 meses a 5 años. Más del 70% de los participantes declaran que el aporte social del voluntariado es una solución a los problemas prioritarios de Venezuela. Y esto es muy alto en estos momentos. El voluntariado comunitario en Venezuela ha permitido articular desde las comunidades actividades humanitarias con aportes continuos y sistematizados durante 7 años. En preguntas donde podían elegir más de una opción, las principales actividades indicadas fueron 54% de ellos en la preparación y provisión de alimentos, 59% en jornadas de salud y provisión de medicamentos, 18% declara actividades de aprendizaje comunitario vinculadas a temas de saneamiento doméstico y manejo de agua segura, entre otros. Así que en Venezuela se celebra también el Día Nacional del Voluntariado y debemos agradecerle a todos estos voluntarios su enorme labor para la defensa, la atención, el cuidado y la provisión de miles de hermanos venezolanos que se encuentran en situación difícil, compleja y sobre todo en una emergencia humanitaria que no tiene opciones de solución a corto plazo. Vamos a escuchar un reporte semanal de Lenín Danieri para Siempre Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lenín Danieri y este es el resumen de noticias de esta semana. Protestaron. Los habitantes de la población de El Venado, en el este del estado, cerraron la vía que une a Lara y al Zulia. Esto en reclamo debido a que esperan por gasolina durante días y lo peor es que cuando llegan los camiones cisternas, la carga no parece ser suficiente para satisfacer la demanda. Es paradójico que algo así ocurra en la región petrolera de Venezuela. Es como si en Colombia se hicieran colas por un tinto debido a la escasez de café. En la ruina, pescadores del sector El Bajo en el municipio de San Francisco están en quiebra debido a que en 2 años los derrames petroleros en el lago de Maracaibo acabaron con sus implementos de trabajo. Las pérdidas son incalculables y lo peor de todo es que no hay intenciones de la estatal petrolera PDVSA de indemnizar a estos padres de familia. Los racionamientos, los constantes cortes de energía y la inestabilidad son una verdadera pesadilla. Lo peor es que ya los representantes del gobierno anunciaron que el año 2024 iniciará con cortes eléctricos. Esto debido a reparaciones en el sistema de distribución. Los apagones son a toda hora, sin importar el día de la semana. Dos meses sin luz. Hay una comunidad en el municipio Mara que espera desde hace 2 meses por la reparación de un transformador que se les dañó. Los vecinos del sector El Recreo ya no saben qué hacer para llamar la atención de las autoridades. Corpoelec tampoco responde. Una buena al menos. En San Francisco hay una evidente recuperación económica. De hecho, hay centros comerciales que comienzan a ocuparse con pequeños y medianos emprendedores. El alcalde de la localidad asegura que esto se debe a los incentivos que se otorgan a los comerciantes. Muchísimas gracias por sus comentarios. Estén muy atentos a mis redes sociales, ya que en ellas conseguirán informaciones y noticias aún más interesantes que estas que acaban de ver.
Soy Lenín Daniel y nos vemos el próximo fin de semana. Bueno, fue el reporte de Lenín Danieri para este programa. Habrán casas en Venezuela, muchísimas, que no van a poder montar la Navidad, que se llama la Navidad, los adornos, el arreglo de la casa, la preparación de la casa. En Venezuela era habitual pintar la casa, tenerla lo más limpia y presentable posible y adornarla lo suficiente para demostrar que la familia persistía en el tema de la Navidad. En principio era con los pesebres, pero más tarde se transformó en pesebre y árbol, porque la tradición es la tradición y a pesar de las cosas nuevas y la innovación que representa el arbolito de Navidad, la gente le encantaba su árbol y su pesebre. ¿Cuántas familias venezolanas en este momento de crisis, en donde se tiene que escoger entre comer y tener medicamentos, entre pagar servicios y pagar residencia si se vive alquilado? ¿Cuántas familias en Venezuela tendrán la oportunidad de adoptar para Navidad este año? Bueno, la especialista y periodista de la fuente de economía Ginette González para el portal informativo lapatilla.com presentó un trabajo sobre este tema. Una cosa interesante, montar una Navidad hoy cuesta en Venezuela mínimo $150 si se parte desde cero. Y ella dice se parte desde cero para aquel que quiera empezar a montar la Navidad. Pero hay familias que durante lo largo de los últimos años han venido colocando y comprando una cosita a la vez y al final la Navidad se transforma en una muestra de todo lo que se ha podido recoger en la familia e incluso de los antecesores, de las cositas de la abuela, de las cosas de la mamá. Y bueno, esto sirve también para ahorrar en Navidad. En el área de adornos, si se logra la premisa de que haya algo para cada presupuesto, con árboles artificiales desde los $20 y naturales en Venezuela de $60 hasta $1,000, dependiendo de su tamaño. Algunos venezolanos de Caracas, La Guaira, Valencia y Maturín reportaron ofertas de paquetes de bambalinas desde $1 hasta $5 y luce por el orden de los $15, consiguiendo precios más accesibles en grandes tiendas. La periodista Ginette González señaló que la masificación de las ofertas produce un aterrizaje en los precios y recordó que para el periodo 17-19 las ofertas eran 4 bambalinas por $40. Hoy hay productos de hasta $0.25 para la decoración navideña. Y es que no hay más en la casa. Además explicó que aunque la creencia del caraqueño sea encontrar menores precios hacia el oeste de la ciudad, las tiendas de almacén o centros comerciales tienen más posibilidades de ofrecer productos con oferta porque tienen con qué hacer, tienen músculo para hacerlo. El que vende en la calle depende de la venta del día. No puede darse el lujo de hacer mucha oferta porque está perdiendo el negocio como tal. Bueno, esta es la Navidad en Venezuela. Promedio de $150 si usted llega desde cero. Pero se puede ahorrar mucho en Venezuela cuando se reúne lo que ha acumulado la familia o incluso la familia desde los padres hasta los hijos en materia de Navidad. Vamos ahora en Siempre Venezuela a escuchar este reporte de Sorciré Rodríguez, el segundo de la tarde, para Siempre Venezuela. Ala Peralta y Miura Uzcategui, algunos sancristobalenses colocaron en duda la cifra obtenida en el referéndum consultivo en defensa del Esequibo que se desarrolló en Venezuela este 3 de diciembre. Informada por el Consejo Nacional Electoral este domingo de más de 10 millones de votos en el proceso. Escuchemos a estos sancristobalenses con sus opiniones. Mentira, no había nadie. No creo. No creo que esa cantidad de gente haya salido ayer. Eso es como un chiste.
Los 10 millones. Bueno, cuando fuimos a votar no había nadie, estaba muy solo eso. Ahí en el básico Táchira. Los 10 millones, eso es mentira. Ahí no hay 10 millones actual. Malo, porque nadie fue a votar. Fue preguntarles a ellos de dónde salieron los 10 millones de votantes. No, que eso no llegaron y eso es falso de los 10 millones porque obligaron a la gente y no llegaron a la expectativa. ¿Por qué dice que están obligados? Porque los llamaron por teléfono, el que esté trabajando ahorita activo, y no, eso es mentira. Muchos amigos míos que te quedaron donde yo salí del Ministerio de Educación y los obligaron. Sin embargo, estas fueron las impresiones de algunas personas de San Cristóbal que colocaron en duda la cifra obtenida por el referéndum consultivo, a diferencia de que les hacían un llamado para que salieran a votar desesperadamente. Escuchemos la solicitud de las personas que hacían el llamado a votar en las comunidades. Buenas tardes, ¿cómo están, vecinos? La información que le estoy enviando sobre de quién votó es para yo llevar la data de San Diego, pues, ¿me entiende? Esto no se trata de ningún partido político, no se trata ni de oposición, no se trata ni de derecha ni de izquierda, se trata a la defensa del Esequibo. Y yo necesito que me envíen su número de cédula, su nombre, quién fue a votar, para uno llevar el control de las votaciones en San Diego, pues. Solamente es eso. Aquí me acaban de informar de que no puedo preguntar esto ni lo otro, o sea, esto no se trata de quién votó ni por un partido político ni nada, es la defensa a Venezuela. Estas fueron las palabras de una denuncia ciudadana donde el jefe del CLAC de la urbanización San Diego del municipio Carvajal exigía la información sobre quiénes fueron a votar el día 3 de diciembre en la defensa del referéndum por el Esequibo para llevar un control y posiblemente tomar represalias contra los que no votaron. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Es que la gente se ríe de lo cómico que es esto de pretender engañar al pueblo con una mentira del tamaño de una catedral, dirían por allí. Bueno, con esta información cerramos nuestra edición. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Siempre Venezuela tiene una edición vespertina de 4 a 6 de la tarde, hora de Colombia. Así que a través de estos mismos canales podemos encontrar nuevamente a esa hora. Como siempre, un gran abrazo. Que tengan buen provecho. Nos vemos en la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre. Siempre Venezuela.